Primero que nada quiero aclarar que en este video voy a estar explicando las herramientas que yo utilizo para hacer este tipo de pinturas. Porque Photoshop tiene muchísimas herramientas para distintos tipos de actividades, diseño gráfico. Bueno, acá yo solo hago pintura digital, así que todo va a ser para eso. A lo largo del curso me van a estar escuchando que menciono que uso cierta herramienta y la explico en el curso, pero acá lo voy a estar explicando detalladamente. Entonces, si tienen alguna duda o no quedó claro cómo la usé, pueden volver a este video y buscar exactamente cuál era la herramienta. Además, en YouTube hay muchísimos videos donde explican cómo usar Photoshop desde cero. Ponen curso completo de Photoshop y ahí van a tener un montón por si quieren profundizar o si tienen alguna duda o quieren ver más ejemplos aplicados en otros casos. Empezamos, abrimos Photoshop. Realmente voy a mostrar todo lo que hago paso a paso. Bueno, así se abre Photoshop. Todo lo que ven ahí es porque es lo que yo estoy trabajando, por eso me queda ahí como, bueno, los últimos dibujos que abrí. Pero bueno, si es la primera vez que abren Photoshop, probablemente no tengan nada. Así que lo que vamos a hacer es crear nuevo. Acá tenemos que definir nuestra hoja, nuestro tamaño y la calidad de la imagen. Bien, recientes me marca las que vengo usando. Guardado, puedo guardarme favoritas. Yo sé que siempre uso, no sé, tamaño A4. Puedo guardarlo. La realidad es que esto no lo uso mucho. Bueno, como que hay distintos tamaños ya, como plantillas. Bien, y si no, puedes personalizarlo acá a la derecha. Le pones un nombre, por ejemplo, pintura. Anchura y altura, que pueden ser en píxeles, que es como funciona Photoshop a través de píxeles. Y si no, centímetros por ahí es lo que más te guías. Si pones 20 por 20, sabes que va a ser una imagen de 20 centímetros por 20 centímetros. Acá es cuando tenés que decidir qué tamaño querés que sea tu pintura y qué diseño querés que tenga, porque no es lo mismo hacer un diseño para una imagen cuadrada que una imagen apaisada, horizontal. Por ejemplo, los paisajes suelen ser horizontales, no siempre, pero bien. Y si la resolución indica la calidad, si vos la imagen sabes que la querés imprimir, tiene que tener 300, siempre 300 o más. O sea, 300 es la medida estándar, que está bien, que funciona. ¿Qué pasa? A más calidad, más demanda de trabajo a la máquina, a la computadora. Por eso, si no tenés una buena memoria RAM y ves que la máquina se te empieza a trabar, esto es lo que tenés que bajar, lo podés pasar a 150. Lo que sí, siempre que vas a imprimir, ten en cuenta que siempre tiene que estar en 300. Ahora, si sabes que no lo vas a imprimir, y por ejemplo querés hacer una imagen para la web o para Instagram, lo que sea, la resolución que se usa es 72. Pero bueno, yo siempre que hago pinturas así, que sé que las voy a finalizar, las hago en 300, porque nunca sabes cuándo se te puede ocurrir imprimirlas. En mi caso, mi máquina se la banca, así que tengo 16 de RAM. Sí, 16 de RAM, un buen procesador, entonces funciona bien por ahora. Y lo otro importante a tener en cuenta son los colores, que es RGB o CMYK. Cuando ponemos RGB, quiere decir que el sistema de color que estamos usando es porque es a través de una mezcla de luces. Y cuando ponemos CMYK, quiere decir que el color que estamos usando es a través de la mezcla de pigmentos. Por eso cuando hablamos de CMYK, hacemos referencia a la impresión. Y cuando hablamos de luces, a la pantalla. Entonces, si va a ser digital, usas RGB. Si ya vas a imprimir, CMYK. Yo siempre uso RGB y 300. Esta es mi configuración. Lo que cambia es la medida. Sé que es para Instagram, ponele, le pongo 20. Este es el color de fondo, como querés que empiece. Lo puedes cambiar después, así que eso yo la verdad que ni lo toco.
Esto siempre queda en 8 bits. Perfil del color, bien, píxeles cuadrados, esto queda así como está. Y ahí ya tenés la configuración lista y le das a crear. Acá te va a decir el nombre, te va a decir el RGB, que es lo que elegiste. Y bueno, las medidas. Bueno, en caso de que te arrepientas del tamaño, podés ir a imagen, tamaño del lienzo, y acá podés cambiar. Por ejemplo, decís, bueno, no quiero la anchura más alta. Le das 40, más grande. Ok, y ahí se te amplía. Control Z para volver atrás, para borrar. Atajo fundamental para todo. Y la otra forma de modificarlo manualmente es venir a esta herramienta de corte, herramienta recortar. Apretás la C y ya se te pone la herramienta. Y si no, la tenés ahí. Y ahí modificas. Tiki, tiki, lo puedes elegir a gusto. Cuando lo elegiste le das Enter y ya se te corta. Y lo mismo, Control Z para volver atrás. Algo importante respecto a los atajos. Por ejemplo, recién dijimos Control Z, que sería edición, deshacer. Vamos a ir a edición, métodos abreviados de teclado. Y acá vas a tener todas las herramientas y acá el atajo. Por ejemplo, entonces todo lo que quieras modificar y ponerlo a tu gusto siempre va a estar acá. Mira, disminuir tamaño del pincel A, aumentar tamaño del pincel S. La A y la S están al lado. Este es un atajo que lo tengo ahí configurado, que es súper útil. Tamaño, no dureza, porque son otras opciones. Bueno, igual esto, herramienta rotar vista, tengo la R. Le das OK. Entonces, si yo aprieto la R, con el botón izquierdo del mouse voy girando. Esto va a ser muy útil para cuando necesitas como mover la hoja para pintar. Soltás y queda ahí. Ahora, si querés, das Control Z. No, Control Z no te vuelve. Como esto gira por grados, puedes restaurar vista. O si apretás para rotar y mantenés apretado Shift, como que te va rotando por grados. Entonces ahí tranquilamente podrías volver a donde estabas. Shift, apretamos y ahí vuelves. Y si no, restaurar vista. Vamos a ver las guías. Vamos a ir vistas, regla, Control R. Ahí está, con razón. Control R, ahí me aparece la regla. Bien, tenemos, apretás acá con el botón izquierdo y arrastrás. Y ahí te va a traer una guía. Decís, bueno, empieza acá en 0. Mide 20, como habíamos dicho. Llega acá a 20 y lo mismo de acá. 0 y 20. Entonces, después lo vas a ver cuando necesitemos componer la imagen o diseñar. Podés tirar estas guías. En caso de que quieras poner un texto y tener bien la medida, con esto podés jugar y demás. Y ser bien preciso. Puedes poner Control Z y se van. Y lo otro que puedes hacer es ir a vistas. Podés bloquear guías, porque por ahí vos te pones a dibujar y sin querer las tocas y se te mueven. Entonces de esta forma dibujas tranquila y no se mueven. Las desbloqueas. Lo otro que puedes hacer es borrar guías. Cuando decís ya no me sirven las guías, ya terminé, ya coloqué las cosas, listo, las borrás y listo. Y pones Control R para que se vayan las reglas. Y ya está. Bueno, las capas. Vamos a explicar cómo funcionan las capas. Esto significa que mi hoja o mi papel está vacío. Siempre va a haber una porque ya abriste un documento, lo habíamos elegido en blanco, así que probablemente cuando abras el dibujo te va a aparecer, vas a tener esto. Puedes cambiarle el color, pero esto significa que ya tenés un color de base. Si apretas el ojito, esto significa que es transparencia, que no hay nada, que esa capa está vacía. Pero vamos a arrancar con fondo blanco. Podés agregar otra capa que es como si agregaras un papel encima apretando el más.
No vas a ver nada porque cuando haces eso se te agrega una capa transparente. Ahora, si yo a esa capa le elijo un color, ya no veo el blanco porque está por encima. Lo que está por debajo funciona a modo de fondo y lo que está por encima es lo principal. Indica la visibilidad de la capa, ¿ves? Si pones el mouse te muestra. Sacas el ojito, te aparece la capa de abajo. Si lo cliqueas de vuelta, vuelve a aparecer. Si oculto la capa de abajo, ahí igualmente no lo voy a ver porque tengo la violeta arriba. Pero si saco la violeta, no me aparece la de abajo porque está oculta. Y así funciona esto. Puedes seleccionar y cambiar el orden, tener la blanca arriba, la violeta abajo. Si me paro en la blanca, siempre para dibujar en cada capa te tenés que parar. Si me paro en la blanca, por ejemplo, y aprieto la goma y empiezo a borrar este fondo blanco, empieza a aparecer lo que tengo abajo. ¿Ves? Ahí se empiezan a aparecer los cuadraditos transparentes porque significa que estoy borrando. Y aparece lo de abajo. Lo otro que puedes hacer es ponerle un nombre, seleccionando ahí, pones blanco. Todo esto es para ser ordenado. Lo otro que puedes hacer es seleccionar ambas capas con el Shift. Apretas el Shift y las seleccionas las dos. Control G y se hace un grupo. Entonces, sí, después cuando tengas muchas capas vas a ver que esto está bueno. Y la capa colores, que es un grupo, funciona igual. También se ve o no se ve. Y también tiene su orden. Arriba está el blanco. Que bueno, ahora ya me quedo así porque... Y abajo está el violeta. Bien, lo otro que podés hacer, si vos quisieras copiar, por ejemplo, estas dos capas, seleccionás ambas, o una es igual, y pones Control J. Y se duplican. Violeta copia, blanco copia. Se duplicaron las dos. Y ahí tenés una copia y podés ir, son más capas, una arriba de la otra. Las podés modificar de lugar, les podés cambiar el nombre, igual. Si las querés sacar del grupo, las seleccionás, haces así, listo. Y ahí te queda el grupo vacío, ya no me sirve. Lo selecciono, pones suprimir o lo llevas a la basura. Ponele que quiero unir estas dos capas. Vamos a hacerle... Vamos a borrar la blanca y vamos a hacer un dibujito. Un círculo. Ponele que yo quiero unir estas dos capas. Las voy a seleccionar a ambas. Como las quiero fundir, que estén en una misma hoja. Las voy a seleccionar ambas y voy a poner Control E. Y voy a poner Control E. Control E. Y se me unifica, que es lo que yo llamo merged. Me van a escuchar mencionarlo. Que lo uso cuando, por ejemplo, pinto la nariz por un lado, el ojo por un lado, la boca por un lado, como que lo hago todo en distintas capas y cuando ya estoy contenta lo unifico y sigo trabajando con todo en una misma capa para hacer otros procesos que necesito que esté todo junto. Pero ¿qué pasa? Si yo quisiera volver, por ejemplo, solo a la nariz a trabajarla, se me borró, o sea, ya no podría. Entonces la forma de que eso no suceda, voy a poner Control Z, Control Z, los tengo nuevamente separados en dos capas. Voy a seleccionar a ambas, Control J, tener una copia y ahora sí hago Control E y hago el merge. Tengo la unión y estos dos, que van a ser el backup por separado, les voy a hacer un grupo, Control G, y voy a poner, por ejemplo, backup. Por si acaso, por si te arrepentís, por si querés volver a modificar algo, si después querés tener el proceso del paso a paso. Nunca sabes, la verdad que no está de más. Y listo, lo oculto y ya sigo trabajando sobre mi capa, agregando capas nuevas o demás.
Vamos a borrar el merge y vamos a volver a mis capas por separado. Las voy a sacar del grupo, así no molestan. Bien, supongamos que yo solo quiero dibujar en lo negro. Si yo ahora, por ejemplo, lo quiero pintar de otro color, voy a agarrar el azul y voy a empezar a pintar sobre la capa. Me voy a pasar, no lo puedo hacer perfecto. Entonces, hay dos formas de hacer eso. Una es destruyendo y otra es guardando igualmente el color negro por si te arrepentís. Selecciono la capa y aprieto este cuadradito. De esa forma bloqueo, entonces yo ahora pinto y no me paso. Solo puedo pintar en lo que hay en la capa. Lo otro, como no hay nada y está transparente, ¿qué pasa? Si yo ahora quiero volver al negro, destruí, ya no está. Obvio, puedo poner control Z, pero control Z es volves atrás. Control Shift Z vas para adelante, sería rehacer. Bien, la forma de no destruir sería agregar otra capa. Bueno, ahí la desbloqueo. Me voy a parar ahí con la manito y voy a poner el Alt. Y te va a aparecer ese dibujito. Entonces lo que hago es darle clic apretando el Alt. Y se me anida. De esta forma funciona igual. Significa que solo puedo dibujar dentro del círculo negro. Por eso está como dentro, como si fuera un pequeño grupo. Entonces si yo ahora cambio el color, voy a estar pintando dentro, pero sin destruir. Entonces si yo de repente quiero volver o ver cómo estaba antes, puedo ocultar esta capa y me muestra la anterior. Son formas de no destrucción. Después este candadito me bloquea la capa. Por ejemplo, que yo necesito solo pintar en el violeta, ¿no? Ahí me paro en el violeta y pinto el violeta. Capaz te confundiste, tenés muchas capas, te pusiste a pintar reconcentrada el fondo y cuando te diste cuenta, Tuki, estabas pintando en la capa de arriba y necesitabas que eso estuviera en la capa de abajo. Entonces, si vos bloqueas, si vos sabés que ahora vas a pintar en la violeta y la de arriba no la querés tocar para nada y no te querés confundir ni nada, a veces pasa, bloqueas. Entonces ya sabes que si de repente vas a pintar y no te deja, te dice no se ha podido usar la herramienta de pincel porque la capa está bloqueada. Porque te confundiste. Entonces de esa forma no hay manera de que te equivoques de capa. Control Z, borrar. Bien. Vamos a explicar la máscara. ¿La máscara para qué funciona? La voy a mostrar con una imagen. Bien, tengo mi imagen en una capa aparte. Ahora yo quiero solo el pececito, no quiero el fondo, por ejemplo, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es seleccionar la capa de la imagen y crearle una máscara. Y ahí se me crea este cuadradito. Si me paro ahí, estoy en la capa, puedo dibujar tranquilamente, pero si me paro acá, vas a ver que suceden otras cosas. Te paras acá y la paleta de colores automáticamente se te pone en blanco y negro. El blanco ahora va a pasar a ser transparencia, perdón, el negro va a pasar a ser transparencia y el blanco va a pasar a ser lo contrario, traer la imagen de vuelta. Entonces, yo ahora pongo el pincel y voy a empezar a, entre comillas, pintar con el negro y me empieza como a borrar la imagen. Pero si ahora cambio con la X o apretando acá y traigo el blanco, vuelvo a pintar y me trae la imagen de vuelta. Entonces esta es una forma de borrar también sin destruir. Que sirve mucho por ejemplo, ponele que en este caso quisieras tener solo el borde, entonces vas así. Y decís, uy, me pasé. Cambias y volvés. Bien prolijas. Y así hasta que te quedes contento. Yo esto lo aplico en el dibujo cuando le pongo el tatuaje a la chica en la panza. Ya lo van a ver. Si tienen dudas pueden volver a ver esto y ahí entenderlo.
así, de esta forma no destruyo. Y si quiero eliminar esta capa, esta máscara, selecciono la máscara y la llevo al tachito que dice aplicar. Aplicar es como fundirla. Entonces aplicar, ya queda así la imagen, la capa completa. Pero si pongo control Z, me paro de vuelta en la máscara y la voy a eliminar y le pongo eliminar, se me borra y me queda la imagen tal cual como la traje. Ahora voy a explicar cómo traer una imagen a Photoshop. Bien, vamos a ir a archivo, a abrir, y vas a tu carpeta y elegís la imagen que tengas. La seleccionás, un JPG y pones a abrir. Te aparece esto, pones OK y me la trae en otro archivo, porque acá serían como los lienzos. Este es el que nosotros creamos, la imagen me la trae en otro archivo. También te lo abre como si fuera una capa bloqueada, siempre aparece bloqueada, entonces si vos ahora querés moverlo o algo, primero tenés que desbloquearla. Y ahí ya tenés la imagen. Puedes ir a la herramienta de selección con la B corta, que es esta, herramienta mover. En este caso, bien, y ahí ya puedes mover la imagen. Si estuviera bloqueada, no podría moverla. Bien, la muevo. Puedo darle, si quiero, control C, seleccionando la capa, y me voy a mi otro trabajo, selecciono esta capa, pongo control B corta, y me pega la imagen en otra capa. La imagen, en este caso, aparece más chiquita porque la calidad de la imagen es mucho más chica de la que yo tengo en mi lienzo. Lo que tiene Photoshop es que al trabajar por píxeles, si yo agrando esta imagen, se va a pixelar, va a perder calidad. Por eso es algo que en Photoshop eso no se hace nunca. Todo depende para qué lo quieras. Pero tenés que tener en cuenta que siempre que agrandás imágenes, pierden calidad. Por eso, si vos vas a necesitar que esta imagen esté tal cual en el dibujo así, asegúrate de tener una imagen de buena calidad. Asegúrate de tener una imagen de buena calidad. Bueno, esa es la forma de traer la imagen a mi pintura. Entonces yo ahora puedo trabajar la imagen. La voy a borrar. Entonces acá ves, me aparecen los dos paneles. Yo puedo, si quiero, seleccionar un panel y traerlo flotante. Y ahí sigo teniendo las dos pinturas. Puedo estar trabajando en una y trabajando en otra. Si quiero decir, no, bueno, esta la quiero de fondo, la selecciono, la arrastro y ahí se pega. Yo lo que hago siempre es, ahí donde tengo el pececito, está mi foto de referencia. Y atrás la pintura. Entonces pintás viendo o copiando algo. Otra forma puede ser, tenés los dos por separado, vas a ventana, espacio de trabajo, ventana, organizar y tenés horizontal de 2 hojas. Y automáticamente te pone como si fueran 2 pinturas. Así podés copiar una y tener la otra abajo. Y si no, podés ir a horizontal de 2 hojas. Bueno, si quieres cambiarlo, también haces lo mismo, volvés. Espacio de trabajo, organizar, vertical de 2 hojas. Este lo he usado bastante para cuando estás haciendo un estudio de color o demás. Bueno, ahora lo que voy a mostrar nuevamente con la imagen. Si yo selecciono la imagen y pongo control T, se me selecciona. Si con el mouse directamente me voy a la esquinita y muevo sin tocar nada, se va a agrandar proporcionalmente. Ahora, si yo aprieto el Shift y voy a la misma flechita, selecciono y muevo, ahí sí la puedo deformar. Son opciones. Control Z. Ahora, seleccioné, me queda en la selección. Aprieto botón derecho del mouse. Y acá voy a tener las herramientas de transformación. Si pongo rotar 180 grados, se me da vuelta.
Si yo pongo voltear horizontal, esto lo hago mucho para dibujar, para tener otra perspectiva del dibujo. Puedes volver. Bueno, la escala es lo mismo, como que te hace eso. Rotar, puedes rotar. También con el Shift rotas por grados. Si no, le das Enter y pones Control Z. De vuelta, Control T. Perspectiva, este está muy bueno porque te la mueve en perspectiva. Pero más que nada la que yo usé acá en el curso es la de deformar. La apliqué también en el tatuaje. Por ejemplo, si quisiera poner esta imagen en un televisor, esos redonditos viejos, como que le das la forma de esa curvilínea que tendría ese televisor, ¿no? Bueno, obviamente la imagen se recontra pixeló, perdió calidad, todo. Pero esta herramienta es muy útil. Sobre todo cuando vas a hacer como una especie de matte painting, que es cuando a la pintura le agregas una imagen, que es como cuando hago el tatuaje, y necesitas como adaptarlo un poquito. Bueno, Control Z, chao, se va. Vamos a ver las herramientas de selección. Con la B corta, que es la principal, moves cualquier elemento. Me paro en la beta, muevo el fondo. Bien, sería lo básico. El zoom, mira, apretando la Z se me pone el menos. Pero si aprieto zoom y alt al mismo tiempo, yo giro la ruedita y me muevo todo el tiempo. Si no tenés acá la lupita, apretas menos, botón derecho en la lupita, no. Sí, con el alt se pone el más y por defecto ya se te pone el menos. Ahora, si apretas la barra espaciadora, se te aparece esa manito y como que, por ejemplo, si tenés mucho zoom, apretas la barra espaciadora y se mueve como te vas moviendo en el espacio. Ahí zoom alt, volvemos a nuestra imagen original. Bueno, esta herramienta, eso está bueno. Por ejemplo, yo quiero solo la carita del pez, aprieto acá. Pero vamos a hacer de cuenta que yo quiero cortar la cara del pez. Entonces me voy a parar en la imagen. Ahí estoy parada en la imagen, la puedo mover. Aprieto esta herramienta, que es la M. Y selecciono el mouse con el mouse y puedo hacer la forma que quiera, ¿no? También tenés para hacerlo en círculo. Bueno, esta es como la principal. Digo, bueno, quiero la carita del pez para copiarla, que el otro no me moleste. Ya ahí seleccioné. Lo que puedo hacer ahora es, parada en la capa, hacer un control J. Entonces se me copia la capa, porque control J copio y pego, pero solo se me copia lo que seleccioné. Entonces, si yo ahora le doy a ocultar a la capa de abajo, veo que solo se me seleccionó, se me copió esa parte. Y está bueno porque es una forma de resguardar. Sigo teniendo la imagen completa, pero yo ahora voy a trabajar con esto. Y por si acaso tengo la imagen completa. Ahora, vamos a borrar. Si yo selecciono la carita del pez y pongo botón derecho, capa vía cortar, copiar sería lo que hice antes. Si yo pongo cortar, me va a hacer lo mismo, pero destruyendo. Claro, entonces lo de abajo queda con el agujero, pues me la cortó directamente y me la separó en capas. Yo creo que siempre es mejor copiar y no destruir. Todo depende de lo que estés haciendo. Nada, y ahí queda. Ahora si yo quiero fundirlas, hacer el merge, control E, me quedó el merge y volví a lo anterior, en este caso. Bueno, las imágenes también podés control J, copiarlas, tener más de una. La borras. Y ahora voy a agarrar el pincel. Voy a hacer un color. Bueno, así como seleccionamos en un cuadrado, también puedes apretar el lazo
herramienta de lazo y seleccionar así como libremente. Y funciona igual, si quieres copiar, pegar. Sí, recuerda que yo solo muestro las herramientas que más utilizo. La varita mágica es para seleccionar un color. Por ejemplo, yo ahora quiero seleccionar el azul o el violeta. Acuérdate que siempre te va a estar seleccionando según donde estés. Entonces, si yo selecciono, por ejemplo, el azul, me quedó la selección. Entonces, ahora puedo cambiar de color, pintar el blanco, porque me selecciona, me hace literal lo mismo que esto o que el cuadradito. Pero es otra forma de seleccionar. Acá lo va a estar haciendo por píxel del mismo color. De esta forma puedo pintar también adentro de un color. No es una herramienta que uso tanto en la pintura, pero la verdad es que no me acuerdo si la usé en esta pintura, pero por si acaso la tienen. El gotero lo uso muchísimo en la pintura para seleccionar el color o para copiar, ¿no? Acá me está apareciendo siempre el color que estoy usando. Entonces, ahí, si yo pongo el pincel, voy a empezar a pintar violeta. Si ahora selecciono con la I, apretás la I, tenés el atajo del gotero. Selecciono azul, ya me aparece el azul. Y ahí pinto azul. Sí, y este sería como un segundo color que con la X los alternás todo el tiempo. Y si apretás la D, te vas automáticamente al blanco y negro. Eso es algo que uso mucho yo. Tengo negro, aprieto la X, tengo blanco. Bueno, ahora vamos a ver el pincel. Tengo entonces la capa de fondo, agrego otra capa y voy a dibujar encima. La herramienta de pincel con la B larga, ya la seleccionas. Y vamos a ver las distintas opciones. Acá tengo el tamaño del pincel, está en 600. De esta forma la agrandás y la achicás. Y la dureza, ¿qué es la dureza? Por ejemplo, ahí. La dureza está al 100%, entonces yo pinto y ves que me sale un círculo perfecto. Ahora, si yo bajo la dureza, el borde se empieza a difuminar. Esto lo voy a usar muchísimo en la pintura. ¿Qué pasa? El tamaño es importante que te pongas un atajo que te quede cómodo. En mi caso yo lo tengo en la A y en la S. En la A achico y en la S agrando. Eso lo tenés en edición, métodos abreviados de teclados. Como ya mostré acá. Disminuir tamaño del pincel A, aumentar tamaño del pincel S. Ok. Bien, y ya lo tenés. Bien, la dureza... Bueno, no lo tengo en un atajo. Estos, bueno, son los pinceles generales de Photoshop. Pero yo te voy a mostrar todos los que yo uso, que va a ser el circular con el borde duro. A esto yo le llamo un borde duro. Y si no, tenés como automáticamente configurado el que tiene dureza suave. Con bordes blandos serían, no están los bordes definidos. Bien, eso por un lado. Esto que dice modo por ahora lo vamos a dejar en normal. La opacidad es lo otro importante. Vamos a ir al duro. La opacidad, sí, ahí la tengo en 100%, es la transparencia. Si yo pongo la opacidad en 50%, aprieto una vez y sale más gris. ¿Pero por qué? Porque es más clarito. Si yo sigo apretando, se me va a oscurecer. Por ejemplo, vamos a mostrar con un color encima. Yo tengo un rosita. Vamos a poner un lila. Lo voy a poner al 100%. Este es mi lila en 100%. Si yo le bajo la transparencia o la opacidad, por ejemplo a un 50, aprieto y es más clarito, pero porque en realidad es transparente y como de fondo hay un blanco, se ve como más rosita, pero por ejemplo yo aprieto el rosita sobre el negro y se ve más oscuro. Ahora si yo lo pusiera la opacidad al 100% se va a ver tal cual como es.
ejemplo, voy a bajar 50. ¿Ves? Ahí se empieza a ver que está como transparente, porque empiezo a verlo de abajo. Si la pones en un 10, 9, súper clarito. Y de esta forma como que vas combinando la transparencia del color. Bien, ahora la opacidad la voy a usar siempre con los atajos, con los números. Si yo aprieto el 1, se me aparece el 10%. Si aprieto el 2, si aprieto el 2, 20, 30, 40, 45. Sí, si aprieto el 6, 60. Si lo volvés a apretar, 67. Bueno, los números. Yo siempre voy con los números. 90. El doble 0 es, o el 0. Si es 100%, el apretás, bueno, así. Porque vas a ver, al momento de crear el volumen, esto cambia todo el tiempo, entre el volumen, entre el tamaño, A, y S, y la opacidad, todo el tiempo estoy cambiando. Entonces eso tiene que estar súper práctico para poder ser ágil. La herramienta suavizar. Yo ahora tengo mi tableta enchufada y voy a hacer una línea, ¿no? Bueno, con la opacidad al 100. Hago una línea. O quiero hacer una curva. Si yo pongo la suavizar, yo intento hacer esa curva, va a costar más porque el suavizar lo que hace es te ayuda a hacer como una línea más perfecta. Si le das a 0, esto lo tenés que probar para que veas la sensación. Como que queda más manual. A veces sirve cuando tenés que como hacer un contorno y que te quede bien la línea suavecito. Ahí el suavizar te ayuda muchísimo. Y si le pones en 0, como que va a depender más de tu pulso. Eso lo vas a... La verdad que casi no lo uso. Es cuando a veces tengo que hacer alguna línea. Si no, lo está siempre ahí en 4, en 3. Así puedes dibujar súper tranquilo. El flujo también es como la cantidad de pintura que tiene. Pero tampoco, esto no lo toco. La realidad es que ves... Es casi lo mismo. Es como decir, bueno, tengo mucha pintura en el pincel o tengo poca. Eso está siempre en el 100. Yo solo uso el tamaño y la opacidad constantemente. Entonces, vamos a color. Si no llegas a tener esto acá, HSB, vas acá y pones reguladores HSB, porque puedes tener RGB, CMYK. Bueno, vamos a ir a HSB. ¿Qué significa? El hue sería los colores, la saturación y la cantidad de luz. Entonces, si yo pongo un rojo, vamos a poner un rojo muy saturado, es decir, bien la cantidad de luz que tiene y el tono. Ahora, si yo le bajo la saturación a ese rojo, me va a quedar blanco. Si no se la bajo del todo, se empieza a poner como más grisáceo. Si yo lo empiezo a oscurecer, esto es probar. Por ejemplo, le subo la saturación y lo pongo más oscuro, va a ser como un, bueno, no tan oscuro, un rojo bien fuerte. Y si quieres trabajar directamente en blanco y negro, no importa el tono que uses, vas a saturación 0 y solo te manejas con blanco y negro. Blanco, en los volúmenes, esto es lo que hago todo el tiempo. Y acá elegís el tono del color. Básicamente la paleta de colores. Bien, otra cosa, si querés modificar algo que ya tenés, por ejemplo, vamos a hacer un círculo azul.
y quiero modificarle a ese círculo, pero ya está dibujado, lo que puedo hacer es ir aquí, que son las capas de ajuste, y voy a ir a tono y saturación. Y se me hace una capa aparte. Esto igual lo voy a explicar bien después en la explicación técnica del color. Pero se me hace una capa aparte donde le voy a poder modificar lo que estábamos viendo, la saturación, el color y el tono, a lo que ya está creado. La voy a tener que anidar para que se le aplique solo al círculo. Si yo no hubiese hecho esto, también se le va a aplicar a la capa de abajo, al fondo. A todo lo que va a estar debajo se le aplica, pero anidándola solo se le aplica el color azul. Entonces me paro en la capa, me paro acá, me va a aparecer el panel de propiedades y ahí le puedo cambiar el color, el tono, la saturación, qué tan grisáceo o qué tan saturado querés que esté, y la iluminación, o sea, qué tan oscuro o clarito querés. Esta es una forma de ajustar el color, la saturación, el brillo, el contraste sin destruir a través de las capas de ajuste. Está tono y saturación, pero hay un montón más. Van a ver que yo uso niveles. Se me agrega. La voy a tener que anidar para que no se me agregue a todas las capas. Se va acumulando. Ahí todo lo que voy anidando acá se va a acumular siempre a esta. Voy a niveles, selecciono aquí. Y acá es probar. Esto trabaja con los tonos medios, oscuros y claros. Esto es probar, realmente muy visual. Lo uso mucho para ajustar las sombras en el dibujo. Una vez que ya pinté el volumen, le di las sombras, las luces, y digo, bueno, quiero que tenga un poco más de luz, hago esto. Más sombra, esto. Ajustar los medios tonos, tiqui, tiqui, por ahí. La otra, también uso a veces, brillo y contraste. No se va a notar en este caso, porque solo hay un color. Pero esto lo voy a estar usando cuando ya termino la pintura y voy a hacer los retoques finales. Ahí lo van a poder ver bien. Bueno, ahora vamos a ver el efecto Gaussian Blur y cómo aplicar una sombra. Tengo mi círculo acá. Lo hice con el pincel duro. Vamos a copiarlo. Me aparece lo mismo arriba, por eso no vas a ver la diferencia, pero si lo muevo está. La voy a mover de lugar para que veas la diferencia. Y para hacer una sombra lo que haces es seleccionar una de las dos capas, que sería la sombra, y acá tenés para bajar la opacidad. Le bajo la opacidad, se empieza a hacer cada vez más transparente. Como hay fondo blanco se ve gris, pero si yo lo pongo acá, bueno, no se va a ver porque es negro, claro. Le bajas la opacidad hasta que desaparece, ¿no? Vamos a poner un color de fondo. Shift F5. Perdón, me paro en la capa, pongo Shift F5. Puedes elegir un color cualquiera de fondo. Así podemos ver bien lo de la transparencia. Bien, esto entonces la sombra va abajo. Ahí ya está la sombra. Lo otro que se le puede aplicar es seleccionar Control T y vamos a la dureza, que es lo que les explicaba del pincel, pero si no, el efecto Gaussian Blur sirve mucho para esto. Tienen que darle OK, seleccionar la capa, filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano, y ahí lo que hace es trabajar la dureza del borde. Si está en 0 va a estar súper duro el borde, te lo hace borroso. Entonces ahí queda como la sombra. Todo depende de qué tipo de sombra quieras hacer. Vas a ver que esto lo aplico cuando hago el collar en la chica.
Y para que vean cómo funciona el efecto Gaussian Blur en una imagen, tengo la imagen, voy a copiar la imagen, o sea, tener otra encima, y le voy a aplicar el efecto a esa imagen. Filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano, y ahí me borra, me pone la imagen borrosa. Esto lo uso mucho para el fondo. Quiero así borrosa, entonces comparamos. Y si yo, mira, ahora me paro en la capa borrosa y la empiezo a borrar, podés jugar así con fondos. Bueno, le voy a mostrar entonces todos los dibujos, todos los pinceles que yo utilicé en la pintura, para que vean, porque hay un montón de pinceles con distintas formas, con distintas durezas, distintas, con formas de nubes, de manchas, que están buenísimos para hacer detalles, que las puedes descargar de internet y yo les voy a pasar algunos, pero realmente a veces como que agobia tantas opciones. Entonces está buenísimo decir, bueno, esta pintura la hice por completo con 2 pinceles, 3, los más importantes. Después sí, puedes ir variando, jugando, poner en YouTube cómo usar un pincel de nubes y a ir explorando. Pero básicamente tenemos entonces el de borde duro, que estos son los que ya vienen por defecto en Photoshop. El de borde blando. Este es el texturado, que si das un clic es así, pero si pintas también ya está configurado, porque vos en el pincel podés configurar de todo, o sea, cómo querés que sea el trazo, según cómo tengas configurada la tableta, cómo poner la presión de la tableta, porque mira, yo ahí voy a presionar súper fuerte con la tableta, literal, pongo presión y es como si presionaras un lápiz, se pone súper oscuro. Ahora, si yo presiono despacito, ves que empieza como la transparencia, como si con el lápiz lo hiciera suavecito. Ahí voy haciendo cada vez más fuerte, fuerte, fuerte. Esa es la presión de la tableta, que la tenés que configurar. Después lo otro que también puedes configurar es que cuando yo suelto que se vaya en punta. No es lo mismo que yo haga esto así. Que bueno, la configuración de la tableta, si es la primera vez que la usás, lo haré en otro video. Pero bueno, este pincel ya está configurado, así que si usas este, ya queda así. El otro que uso es el del pelo, que me lo pasó un profe en un curso también de pintura, curso de anatomía de la Escuela Da Vinci, que está muy bueno. Esto se puede crear, el pincel. Son puntitos, realmente. O sea, yo puedo hacer puntitos con el pincel normal y configurarlo para crear mi propio pincel. Entonces yo si hago una línea va a ser así. Y con este pincel das el efecto del pelo. También jugás con la opacidad de los tamaños. Con esto es lo que yo después voy a crear el pelo. Bien, este es el otro pincel importante que uso. Mira, ahí sin darme cuenta, mira, copié, pinté, ves cómo suele pasar todo en la misma capa. Yo quería hacer el pelo en la capa de arriba, entonces para eso está el bloquear capas y pintar en la... Bien, el otro pincel que uso son los de árboles de Aaron Blaise, que se los compré en la página. Creo que usé... Realmente no es importante, sé que lo puse en el fondo. Es como hacer un sello esto.
No siempre quedan bien, todo depende de cómo lo uses. Pero si tenés un fondo muy oscuro y tiras ahí una silueta. Bueno, hay que saber cómo aplicarlo el pincel porque puede quedar, si no, a veces medio feo. Todo depende de lo que estés dibujando y el diseño que busques y demás. El otro pincel que uso mucho es pincel de agua. Estas estrellitas, que si yo muevo el pincel, me hace estrellitas. Chico, agrando. Para mí, doy un clic, me hace una estrellita. Cada clic como que me va cambiando de lugar. Todo eso se puede configurar. O sea, vos podés crear tu propio pincel. Si quieren hacer una línea recta, pueden apretar el Shift y ahí dibujar. Se hace una línea recta. Primero el Shift y la otra. Más que nada para trazar las líneas del horizonte. Bueno, últimas dos cosas. Acá tengo entonces estas capas, donde cada capa tiene fondo blanco, esta tiene un cuadrado violeta, otro encima, por encima, por encima. Bien, la rosa es la que está por encima del todo. Selecciono tapa todo. Y un atajo que está muy bueno, sin tocar nada, aprieto la tecla Alt y voy a seleccionar alguna capa, por ejemplo la violeta, aprieto el ojito, se me mutean o se ocultan todas las otras capas y solo me queda violeta. Y sin soltar el Alt y para volver a como estaba, vuelvo a apretar el Alt y vuelvo a apretar el ojito violeta. Esto a veces está bueno cuando tenés muchas capas y necesitas ver una cosa. Hay veces, en el proceso del dibujo yo lo hago, de repente se ve la transparencia y queda algo solo porque necesitas ver si hay algo por ahí molestando. Esa es otra forma. Y ahora voy a mostrar cómo guardar el archivo. Guardar como. Y ¿cómo se dice? Las extensiones. Yo siempre guardo en TIFF. La original sería photoshop.psd, ¿no? Pero, ¿qué pasa? La diferencia de PSD y TIFF es que el TIFF, como a mí me aparece en las pinturas, te va a mostrar la miniatura del archivo. Si yo guardo en PSD, por ejemplo, guardar, ok, y me va a aparecer así. Entonces, no se ve. En cambio, el TIFF aparece como una imagen. Si yo le hago clic, se abre como una imagen. Y a la vez, si lo abrís en Photoshop, se va a abrir como un archivo de Photoshop. Así arrastrando siempre también puedes abrir los archivos. Entonces, TIFF es la mejor opción. Pero si no, PSD está bien. Y acá, por ejemplo, tienen para guardar JPG. Cuando terminaron su pintura y la quieren subir a Instagram o lo que sea, ponen archivo JPG y se guarda. Lo mismo PDF. Sí, o PNG cuando quieren guardar con transparencia. Acá está Photoshop PDF. Y la transparencia sería si quieren guardar, por ejemplo, solo el cuadrado. Ahí sí le ponen PNG. Y se va a guardar sin el fondo, solo el cuadrado. Acá se ve con fondo blanco. O sea, acá se va a ver con fondo blanco. Pero si le dan doble clic es solo